Ya se disputó la jornada número 1 en el campeonato sub-20 de la CONCACAF y por eso hoy vengo a repasar lo que sucedió en cada uno de los partidos, repasar cómo marcha la tabla de cada uno de los grupos y también ver cuál es la siguiente fecha. Y ya dio inicio esta clasificación en la CONCACAF rumbo a la Copa del Mundo Sub-20 2023 en Indonesia y a los Juegos Olímpicos de París en 2024 con 8 partidos de la jornada número 1 en los que realmente no hubo sorpresas, más o menos los resultados que se estaban esperando. Hubo algunos partidos que fueron peleados, pero otros con unas distancias enormes entre las selecciones que recientemente hemos visto que a nivel mayor se habían reducido todas estas distancias justo con la Liga de Naciones de la CONCACAF. Vimos algunos resultados sorprendentes, pero parece ser que al menos a nivel sub-20 se siguen manteniendo unas distancias abismales entre algunas de las federaciones y por eso vamos a repasar lo que sucedió en cada uno de los juegos y también repasar cómo marchan cada uno de los 4 grupos de este campeonato sub-20 de la CONCACAF. E iniciamos con los 2 grupos que arrancaron su actividad desde el pasado sábado, primero con el grupo E que disputó ambos partidos en el Estadio Nacional de Tegucigalpa, la capital de Honduras. El primer partido fue en el que Cuba venció por la mínima 1-0 a la selección canadiense, partido muy cerrado entre estas dos selecciones, realmente muy peleado, lo pelearon hasta el final, pero los caribeños liquidaron al final del primer tiempo con gol de Kevin Martin para llevarse los 3 puntos de este partido debut de ambas selecciones. Y el otro partido en este grupo fue en el que Estados Unidos venció 10-0 a la selección caribeña de San Cristóbal y Nieves, 7 goleadores distintos en la selección de las barras y las estrellas: Nicolás Tsakiris con 2 anotaciones, Paxton Aronson también con 2 anotaciones y una anotación de parte de Kate Cowell, Caden Clark, Tyler Wolf, Roscat Putzkas, Mauricio Cuevas y también un autogol de parte de Jermaine Chiuta para sellar esa victoria abismal de 10-0 de Estados Unidos para que sacara también los 3 puntos. Y con esto vamos a repasar cómo marcha la tabla en este grupo: 3 unidades para Estados Unidos y también 3 para la selección cubana, que marchan primeros y segundos, mientras que Canadá y San Cristóbal y Nieves se mantienen con 0 puntos en el fondo de la tabla. Y además la próxima jornada de este grupo E será el día de hoy lunes, cuando otra vez en el Estadio Nacional de Tegucigalpa se enfrenten San Cristóbal y Nieves frente a la selección cubana en un duelo caribeño y la selección canadiense frente a la de Estados Unidos en un duelo de 2 selecciones norteamericanas. Y el otro grupo que también vio acción el sábado anterior fue el grupo H, el último de los 4, pero ambos partidos se disputaron en el estadio Francisco Morazán de la ciudad de San Pedro Sula, al norte de Honduras. El primer partido fue en el que Costa Rica igualó 1-1 frente a la selección caribeña de Jamaica, un juego en el que hubo momentos de control de ambos equipos que se vieron bastante mal cuando su rival los atacó, aunque eso no pasó seguido durante los 90 minutos. Los ticos que se pusieron en ventaja y casi sacan el gane, pero un penal al último minuto le dio el empate a los Reggae Boys. Y el otro partido de este grupo H fue en el que Honduras venció por goleada 3-0 a la selección caribeña de Antigua y Barbuda. Goles de Aarón Zúñiga al 31, Jeffrey Macías al 71 y Marco Aceituno, que selló la goleada al minuto 84 para que la selección local aprovechara este inicio del campeonato sub-20 para sacar sus primeros 3 puntos. Y con esto también nos vamos a repasar cómo marcha la tabla en este grupo H con esa selección hondureña que, como les digo, saca sus primeros 3 puntos y se coloca a la cabeza como líder en solitario. Luego tenemos tanto a Costa Rica como a Jamaica, ambas selecciones con 1 punto luego de su empate, y en el fondo está Antigua y Barbuda, que no sumó, que tiene 0 puntos y que se coloca en el fondo de esta tabla, mientras que la siguiente jornada para este grupo H será el día de hoy lunes, cuando nuevamente en el estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula, Antigua y Barbuda se mida a la selección costarricense, mientras que Jamaica se va a enfrentar a la selección local de Honduras. Y ahora repasamos lo que sucedió el día de ayer domingo, cuando los otros 2 grupos arrancaron con su jornada número 1. Iniciamos con el grupo F, que disputó ambos juegos en el estadio Francisco Morazán, como les decía, en la ciudad de San Pedro Sula. El primer partido fue en el que Haití igualó 4-4 frente a Trinidad y Tobago, duelo caribeño y que fue definitivamente el partido de la jornada. Trinidad y Tobago, que se puso en ventaja 2 veces y ambas fueron igualadas por Haití: 0-1, 1-1, 1-2 y 2-2
luego Haití tomó la ventaja 3-2 para que la selección de Trinidad y Tobago le remontara 3-4 y al minuto 90 los haitianos igualaran el marcador. Como les digo, un partidazo. Y el otro juego en este grupo F fue en el que México goleó 8-0 a la selección sudamericana de Surinam, aplastó a esta selección con goles de Esteban Lozano, un triplete de Salvador Mariscal y goles de Fidel Ambriz, Brian González, Antonio Leone y Jesús Hernández. Si repasamos la tabla en este grupo F, México se coloca a la cabeza en solitario en esa primera posición con sus primeros 3 puntos. Luego tenemos a Haití y a Trinidad y Tobago, que luego de ese partidazo quedaron con un punto cada una de estas selecciones, y en el fondo Surinam, que no sumó puntos en esta jornada número 1, mientras que la próxima fecha será el día de mañana martes, cuando nuevamente en el Francisco Morazán se disputen los partidos entre Surinam y la selección de Haití, y también Trinidad y Tobago, que se va a enfrentar a la selección mexicana. Y finalmente tenemos al grupo G, que igualmente inició su acción el día de ayer, ambos juegos en el Estadio Nacional de Tegucigalpa. El primero de ellos fue en el que El Salvador goleó 5-1 a la selección de Guatemala, duelo centroamericano en el que los salvadoreños iniciaron muy tranquilos, ganando 2-0. Parecía que los chapines se reponían con el 2-1 y nivelaban todo un poco, pero la selecta se volvió a imponer y terminó goleando gracias a 3 goles más en la segunda parte. Y en el otro partido, la selección de Panamá goleó 5-0 a la selección caribeña de Aruba, con goles de Javier Betegón, que anotó un doblete, Kevin Garrido, Leonel Tejeda y también Carlos Rivera, para que la selección centroamericana se llevara sus primeros 3 puntos en este torneo sub-20. Si repasamos la tabla, vemos a Panamá en ese primer lugar con 3 puntos, los mismos que El Salvador, pero mejor diferencia de gol para la selección panameña. Y luego tenemos en la tercera posición a Guatemala y en el fondo la selección de Aruba, ambas que no sumaron puntos, 0 unidades para estas dos selecciones. Y la próxima jornada, la siguiente fecha número 2 en este grupo G, será el día de mañana martes, nuevamente en el Estadio Nacional de Tegucigalpa, cuando Aruba se enfrente a El Salvador y Guatemala se mida a la selección panameña. Y nada más les recuerdo que a la siguiente ronda avanzan las primeras 3 selecciones de los 4 grupos, es decir, a la final de la fase de grupos solo habrá 4 selecciones eliminadas, que son las que finalicen en el último lugar de cada uno de los grupos. Entonces este es realmente un filtro para más o menos ver cómo está el nivel de todas las selecciones. Ya iniciamos viendo algunas que están imponiendo su nivel, que se empiezan a posicionar como favoritas desde estas goleadas en la jornada número 1, y algunos otros duelos interesantes por ver cómo finalizan al final las posiciones en el grupo, pero también vemos otras selecciones que están muy lejos del nivel y que posiblemente queden eliminadas en esta primera fase. Pero quiero conocer sus opiniones del arranque en este campeonato sub-20, cuáles empiezan a posicionarse como las favoritas para clasificarse tanto al mundial como a los Juegos Olímpicos, y si las percepciones que tenían antes de esta jornada número 1 son las mismas que tienen en este momento. Y además también me pueden ir dando sus pronósticos para la jornada número 2, que como les digo arranca el día de hoy y también se disputa el día de mañana. Ya después tendremos también la jornada número 3 para ya cerrar la fase de grupos y de una vez entrar con la fase de eliminación directa con los octavos de final. Así que estén pendientes al canal, suscríbanse si no están suscritos para seguir todo lo que está sucediendo con esta clasificación de la CONCACAF sub-20. Den like al video si les gustó. Muchísimas gracias por verlo y nos vemos en la próxima.